Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Bienvenidos también los que nos estáis siguiendo desde casa, en el otro lado de las pantallas vivas, como nos gusta decir. No sé si todo el mundo conoce Ámbito Cultural. Es el área del Corte Inglés que trabaja para acercar lo mejor de la cultura a los ciudadanos, vela por el compromiso que tiene la marca por la cultura, y para ello organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España, con una programación pues casi diaria, intentando abarcar las máximas disciplinas artísticas posibles. Entonces, hoy es una presentación, no sé si muy artística, pero que nos hace muchísima ilusión. Por mi parte, tengo una relación personal con Bea Romanos desde hace muchísimos años. Estudiamos juntas un máster, un curso superior, o no sé lo que era. Esta chica era la número 1 de la promoción. Compartí con ella grupo y yo me despertaba y ya se había leído todo y había hecho todos los trabajos y todas esas cosas, con lo cual a nadie nos sorprende que haya escrito un libro que hace unos años decidiera que iba a empezar a meterse en este mundo de la innovación y la alimentación. Todo el mundo la mirábamos con cara rara porque en ese momento pues no se sabía mucho de qué iba, pero aquí está, con su food tech, su libro. Y nada, pues la admiramos un montón, así que ¿qué más queríamos que poder acoger esta presentación? También darle muchas gracias a la editorial por confiar en nosotros. Va a ser Gema quien haga la presentación más oficial de este encuentro, de Bea y de, bueno, no sé si del resto de participantes. Al final de la conversación y coloquio que van a tener con el resto de invitados, pues os daremos paso por si queréis hacer preguntas, ¿no? Sí, genial. Y también desde casa, si queréis, por las redes sociales. Y bueno, pues que aprendamos todos muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias. Lo primero, pues darte las gracias bueno, pues por facilitarnos el espacio, ¿no? Ámbito cultural del Corte Inglés, en un sitio, o sea, un lugar que siempre nos acogéis con mucho cariño y bueno, pues dando a nuestros autores también la posibilidad de dar a conocer sus obras, ¿no? Quiero, pues nos toca un poquito ahora agradecer a los participantes, a Estefanía Erro, que es la directora de Marketing e Innovación del CNTA. El CNTA, bueno, pues es un referente nacional. De hecho, varias de las empresas y los casos de éxito que vienen recogidos en el libro surgen de este Centro Nacional bueno, pues de la Alimentación. También queríamos dar las gracias a los demás ponentes, a Adrián Ferrero, CEO y fundador de Biome Markets, a Efrem Álvarez, fundador de Huitaca, a Pedro Álava, director del Fondo Tech Transfer AgriFood, y a Jorge Jordana también, que es presidente de la plataforma tecnológica Food for Life y también miembro del Consejo de CNTA, por su epílogo, y también a María Naranjo, que es la directora de Industria Alimentaria de ICEX España, por sus palabras de apoyo en la publicación del libro de Beatriz. Y a Beatriz la tenemos que agradecer mucho. A Beatriz la tenemos que agradecer, bueno, pues su implicación, pues ya nos ha adelantado un poco su personalidad, ¿no? Una persona apasionada por el tema que aborda en el libro. Un libro que, bueno, desde Lit Business Media, que es la editorial que edita el libro a Beatriz, no sé si ustedes saben, pero muchas veces nosotros buscamos los libros, ¿no? Lit es una editorial muy especializada en empresa y en estos momentos también muy especializada en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Buscamos temas y sectores que están en transformación y lo abordamos la mayoría de las veces buscando tendencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque esa es la labor también de las editoriales, ¿no? Mostrar con adelanto bueno, pues las disrupciones y el futuro que nos viene. Y ahí es donde nos fijábamos, ¿no? Empezábamos a oír hablar de qué era la impresión en la alimentación, las nuevas formas de nutrición. Todo era como muy moderno todo, pero cuando nos empezamos a fijar más en el tema, vimos que era un mundo muy grande. ¿Y quién nos escribía, ¿no? ¿Quién nos escribía un libro tan completo?
y bueno, pues a través de las grandes publicaciones que hace ella, sus blogs, sus asesoramientos, sus participaciones en foros tan importantes en los que está siempre Beatriz, pues llegamos a ella. Y ¿qué podemos decir la editorial de nuestra autora? Pues que es un honor trabajar con ella por su implicación, por su detalle, por su perfección, porque hasta en lo más pequeño está siempre pendiente. Y bueno, pues para nosotros es motivo de mucho orgullo poder presentar a Beatriz. Le auguro mucho éxito, ya no solamente en el libro. Como me decía ahora Jorge, que estábamos hablando antes de comenzar la presentación, dentro de poco, Beatriz, este libro habrá que renovarle. Porque sí que es cierto, esto es mucha presión, pero es un libro que sin duda será un libro vivo. No para aquí la innovación, no para aquí el foodtech. El foodtech son muchas partes de la cadena, ¿no? Y siento decirte que tendrás que seguir estudiando mucho, innovando mucho, observando mucho y ojalá que con LEAD pues puedas también transmitir mucho. Muchas gracias y ya dejo que Estefanía siga el acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Quién nos iba a decir, Beatriz, hace unos años, cuando nos conocimos, que en el Corte Inglés iba a hablar de foodtech? Pues sí. Y esto me da pie me gustaría que empezaras contando por qué surge todo este libro, porque hay una historia. Hay una historia detrás y tú formas parte de ella, además, ¿no? Y por eso también para mí era importante que tú estuvieras aquí. Cuando hace unos años, bueno, Pita lo decía, ¿no? Empezábamos con esto y empezábamos a hablar de foodtech, lo primero te decían food qué, y yo tenía que decir, ¿sabes lo que es el fintech? Pues lo mismo, pero con comida, ¿no? Y bueno, porque yo además venía del mundo de la tecnología, ¿no? Y entonces mis compañeros de aquel sector me miraban con una cara muy rara. Y ya cuando ya llevábamos un par de años en esto y coincidíamos en alguna feria, estábamos teniendo una conversación y decíamos, esto está muy bien, pero habría que divulgar más, esto hay que contarlo, alguien tendría que juntarlo todo, habría que hacer pues como un catálogo, un libro, un algo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Y tuvimos como una primera conversación y aquello, bueno, pues la vida nos lleva por unos derroteros que al final lo urgente se come lo importante, ¿no? Y luego llegaron pandemias y estas cosas, ¿no? Pero era como una especie de gusanito que se te queda en el corazón y esto yo siempre lo digo y lo pongo en el libro también, ¿no? Que al final ha sido fruto de una feliz serendipia porque esa semillita se quedó ahí grabada y ya el año pasado, ya cuando empezó el año, yo dije, venga, este tiene que ser el año, tengo que proponerme hacerlo porque tiene que surgir. Y unos días después recibo una llamada del lead editorial y me dicen, queremos hacer un libro sobre foodtech. ¿Tú querrías hacerlo? Y digo, esto es blanco y en botella, o sea, esto ya es el destino, esto ya no queda más remedio que ponerse a ello, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya digo, fue una feliz coincidencia y aquí estamos hoy con la criatura que ha nacido. Qué contenta se te ve. Sí, bueno, ha sido un trabajo intenso, pero muy divertido, lo he pasado muy bien. Muy bien, ahí yo creo que en aquella conversación, yo la recuerdo, me acuerdo, estaba en la oficina, estábamos al teléfono dándole ahí vueltas a ello y una de las dificultades en aquel momento, yo creo que sigue existiendo ahora, era ¿qué es esto del foodtech? Ah, sí. La famosa definición, ¿no? No sé en la sala cuántos seríais o seríamos capaces de dar una definición corta, breve. Ha sido uno de los retos del libro, si no me equivoco. Ha sido uno de los retos porque, lógicamente, primero foodtech ha ido evolucionando el concepto de foodtech y probablemente seguirá evolucionando, ¿no? Pero al principio, cuando empezábamos en esto, aquellos que hablaban algo de foodtech o que por lo menos no les extrañaba, lo asociaban a una única cosa, que era el delivery. De aquellos tiempos ahora han cambiado mucho las cosas y tenemos un concepto. Entonces yo lo que hice, he analizado muchas de las definiciones que había de muchas fuentes diferentes y algunas tenían cosas que me parecían importantes, pero siempre de alguna me faltaba algo o otra tenía un punto que me parecía interesante. Entonces yo una de las cosas que me propuse es cuál sería una definición que para mí engloba todo lo importante, ¿no? Entonces para no fallar, en este momento de memoria la tengo aquí marcada para que no se me olvide, ¿no? Mira, una de las primeras cosas que hablábamos, para mí ya es una industria.
ya no es solo una tendencia, no es una moda, yo creo que es una industria, ¿no? Incluso va más allá de un ecosistema, porque yo creo que tiene un concepto de industria, ¿no? Entonces, para mí, la definición que propongo y que pongo encima de la mesa es: la industria foodtech es un ecosistema de startups y organizaciones, y en organizaciones son todo tipo de organizaciones, que mediante la aplicación de tecnología y biotecnología en los diferentes segmentos de la cadena agroalimentaria busca crear productos, servicios y modelos de negocio altamente innovadores o disruptivos para mejorar la seguridad, accesibilidad, eficiencia, resiliencia, que es importante, y sostenibilidad del sistema alimentario. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero yo creo que es una definición que hay que masticarla poco a poco, pero por lo menos me parecía que muchas de las definiciones tenían contribuciones y aportaban pinceladas que era interesante reunir. Muy bien. Y llegar ahí, ¿qué trayectoria? ¿Cómo ha sido evolucionando el libro? Cuéntanos un poco cómo ha ido naciendo la criatura. La criatura, pues mira, empezó, como os digo, con este encuentro con Lead Editorial, y ya dije, bueno, pues esto es lo que quiero contar, ¿no? Y lo primero que piensas es un índice, y en ese índice, si me hubieran dejado, estaría todavía escribiendo la Enciclopedia Británica o la Wikipedia ahora mismo. Y bueno, pues al final lo quieres contar todo, ¿no? Y dices, bueno, vale, bien, esto es el primer intento y ahora hay que concretar, ¿no? Y además, bueno, pues recuerdo que además una persona que está por aquí, cuando yo estaba en esto empezando, al principio me daba muchísimo pudor, ¿no? Yo decirle a la gente, oye, estoy escribiendo un libro, porque me parecían eso como palabras mayores, ¿no? Entonces algunas veces decía, me estoy documentando para algo que estoy escribiendo, como yo publico una revista, pues no quedaba raro, ¿no? Porque me daba eso, cierto pudor, ¿no? Pero a algunas personas sí se lo conté, ¿no? Y entonces digo, es que estoy escribiendo un libro, voy a escribir un libro sobre foodtech. Y me dice, ¿y qué crees que puedes aportar? Y digo, me caches en la mar. Digo, yo que me paso el día, cuando en mi otra gorra, la gorra de mentora y de coach, con tal, decir, tienes que validar las hipótesis. Y yo digo, y yo me voy a lanzar al vacío, ¿y qué hipótesis tengo que validar? Yo no tengo aquí hipótesis validadas, ¿no? Y luego ya empecé a pensar y digo, bueno, vamos a ver, llevo 8 años publicando una revista que tiene unos miles de seguidores. Y digo, y de momento nadie se me ha quejado. Digo, ha venido una editorial y me dice que el tema importa y que quieren publicarlo. Digo, venga, va, como validación de necesidad me la voy a dar por buena, ¿vale? Y entonces, bueno, siguiendo con este lío de los ejemplos de innovación, digo, venga, vamos a por el prototipo. Y entonces empecé a hacer el borrador, ¿no? Y cuando ya llevaba unos capítulos hechos, ya digo, bueno, yo esto ya voy a empezar a testarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde ya empecé a buscar colaboración de personas expertas que pudieran contrastar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y que pudieran decirme, oye, esto tiene sentido, no tiene sentido, o te equivocas, o no te olvides de alguien, o matiza. Y bueno, ese ha sido un proceso muy interesante y muy constructivo, y que además del que he aprendido no solo muchísimo del contenido, sino de la generosidad de las personas, que al final es lo más importante que me llevo. Vale. Y sé que hubo una persona que leyó ese primer prototipo. Entero. Porque ha habido algunas personas que han sido capítulos concretos en su especialidad, pero ha habido una persona que se tomó muy en serio la labor de leerlo completamente, y además ser muy constructivamente crítico. Y está en la sala, es Jorge Jordana, y Beatriz quiere hacerte una pregunta o quiere que le digas a la sala, ¿qué recomendarías del libro o a quién se lo recomendarías? Yo recomendaría a la gente que se lo leyera. Solo eso, porque es que es muy divertido, y sobre todo si tienes cierta curiosidad por la alimentación o eres un profesional que estás en el ámbito de la alimentación y la tecnología, es que es un infinito. Lo que te ofrece el libro es un infinito. Yo, claro, no es leer el libro, Beatriz, es que fue leer el libro y empezar a tantear Internet. Cada vez que decías una palabra, de que hablabas de una empresa que no desarrollabas, pues te movías a tener que buscarla, ver qué hacía, ver qué aportaba, con lo cual fueron tardes infinitas. Te sigo debiendo un fin de semana. Gracias, Jorge. Yo estoy de acuerdo con él. A Beatriz le decía, ¿te lo lees muy rápido
o te puedes tirar horas con él, profundizando y profundizando cada QR, etcétera. Entonces ahí mi recomendación también es la misma que Jorge, leerlo y decíamos, y esto lo hemos hablado, se decía, ¿no? Foodtech va muy rápido. Una de las cosas que sale un libro de Foodtech, ¿cuánto va a durar sin ser obsoleto? Y sé que alguno te ha hecho esta pregunta. ¿Esto va de obsolescencia? ¿Esto va de la actualidad o eso ya es tu revista? Pues mira, esa pregunta me la hice y además fue un ejercicio y un aprendizaje propio durante la escritura, ¿no? Al principio yo muy acostumbrada a mi revista, pues estaba como muy pegada a la actualidad, etcétera, y conforme lo fui escribiendo, yo misma primero me daba cuenta de que nunca iba a tener lo último y que para eso efectivamente, para estar a lo último ya estaba la revista, ¿no? Pero entonces, y respondiendo a la pregunta aquella que me hicieron, ¿en qué puedes contribuir? Yo decía, bueno, pues sobre todo es en transmitir esa idea de que las cosas van muy deprisa, de que las tecnologías están ahí y que nos están cambiando la forma en que vamos a alimentarnos, la forma en que vamos a crear comida, la forma en que vamos a hacer negocios. Y hoy en día son unas tecnologías, en el libro aparecen unas cuantas. Quizá mañana venga otra, pero sobre todo es el aprendizaje y la mentalidad que nos quede de decir, oye, que aunque yo me dedique a la alimentación, tengo que estar pendiente del mundo de la tecnología, de cómo puede cambiarme y cómo puede afectar mi negocio, porque aunque sea algo muy experiencial y muy material como es la alimentación, la tecnología lo está cambiando, y no una, sino la convergencia de todas. El otro concepto es el de que las cosas van muy deprisa. Entonces, es posible que algunas de las empresas que se citan aquí, igual dentro de un año ya no existen porque han variado o han venido otras que les han sustituido. Pero no se trata de quedarse con la idea de esta empresa en concreto, sino de efectivamente que las cosas están evolucionando muy deprisa y que, por lo tanto, como industria, nosotros, como industria alimentaria, tenemos que estar preparados y ser ágiles y hacer este cambio de chip y de mindset de prepararnos para lo que pueda ocurrir, ¿no? Para ser disrumpidos o ser disruptores o para ser resilientes, ¿no? Y eso antes de que tuviéramos una pandemia, una guerra y una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, si lo miras con unas gafas de ver la tendencia, el aprendizaje y las ideas que hay detrás, eso permanece, ¿no? Aunque los ejemplos concretos, pues como me decía Jorge o como me decía Gemma, pues a lo mejor al año que viene haya otros, ¿no? Pero ya los mirarás con otros ojos. Y estás mencionando mucho la palabra disrupción, que es algo muy asociado a Foodtech. Y aquí se puede ver como, wow, yo voy a hacer disrupción, ¿no? Luego vamos a hablar con dos ejemplos que probablemente lo están haciendo, pero también hay mucha gente que lo ve con mucho miedo, como amenaza completamente. No, esto no va a ocurrir, esto no lo quiero ni ver. Cuéntanos ese concepto tuyo de disrupción. Pues mira, fue una de las cosas que además el último capítulo yo quería que no fuera solo mío, ¿no? Que ahí dar voz a muchas otras personas que forman parte de este ecosistema, y les hacía precisamente esa pregunta, ¿no? Para vosotros, ¿qué es disrupción, no? Y al final pues llegamos entre todos como a una conclusión que en el último capítulo aparece, y sobre todo era un poco esa idea de un cambio, algo que se introduce y que produce un cambio que hace que lo de anterior quede completamente obsoleto a lo que viene después, y que suponga también un cambio de paradigma, ¿vale? Eso es realmente una disrupción, y eso suponga que como consecuencia de ello pues haya que cambiar pues modelos de negocio y formas de hacer las cosas. Y recuerdo con mucho cariño una anécdota, fue en Zaragoza, en una de las primeras charlas que yo estaba dando, y yo estaba haciéndolo ante una asociación de antiguos profesionales del mundo de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y había muchas personas mayores ahí, ¿no? Pero fíjate con qué inquietud decían, oye, en nuestra reunión anual traemos a alguien que nos cuente lo último, ¿no? Entonces, yo les estaba ahí hablando, pues que si la carne vegetal, que si el plant-based, que si la carne cultivada, y entonces al final se levantó una persona muy mayor, ya jubilada, pero muy activo todavía, y no hablándome a mí, sino se dio la vuelta, se dirigió al auditorio y dijo, estaremos todos de acuerdo en que esto no va a ocurrir. Así fue. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque efectivamente esa es la sensación que tienen muchas empresas. Esto no va a ocurrir. Dice, ¿no será mejor que nos gastemos el dinero en criar mejor a los corderos? Y digo, pues sí, también tiene sentido. Y digo, pero habrá gente pató, que al final es lo que hay, ¿no? Pues sí, eso es un poco la sensación, pero al final
de lo que se trata y de lo que trata el libro es de visualizar que esto realmente, queramos o no, hay cosas que van a ocurrir y pueden venir por innovaciones que más o menos las veamos venir, pero por cosas que podemos no verlas venir, y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ser resilientes. Por eso he metido en esa definición de FoodTech el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Cuál era el artículo que te he pasado esta tarde, ¿no? El futuro no llega, se diseña. Me ha encantado el titular, ¿no? Viene a ser un poco eso, ¿no? Mejor... Sí, lo mencionas en tu libro, ¿no? Al final lo que se dice, no esperes a que venga, diseñalo tú. Exacto. Ahí hay que tener muchos recursos. Y hay un capítulo del libro en el que hablas de agentes, de ecosistema, de colaboración. Y también ahí te quería preguntar, junto a tu faceta de coach, es decir, cómo esas personas que piensan esto no va a llegar, y en muchos casos van a acertar, tengámoslo claro, ¿eh? Muchas de las cosas que salen en el libro no van a ocurrir nunca. Lo que pasa es que nadie sabemos cuáles son las que no van a ocurrir. Pero tú a todas esas personas, ¿cómo trabajas con ellas? ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo creo que sobre todo el primer trabajo es el acercarte, no como, hola, tengo aquí una ristra de soluciones y te voy a decir lo que tienes que hacer, sino como casi como una inspiración más de decir, oye, yo te voy a contar lo que hay y si quieres yo te cuento qué es lo que hay y a partir de ahí tú piensa cómo está tu negocio, en qué te puede afectar. Y en esa parte de inspiración es donde empiezas un poco a notar si hay un clic, ¿no? Y se nota mucho cuando haces algunos de estos talleres, hay un clic, ¿no? Entonces, puede haber personas que reaccionen con esto no va a ocurrir nunca, o en mi empresa esto no funcionaría, y hay otras que de repente te miran y te dicen, esto no me lo había planteado nunca, ¿no? Y ese es como el primer paso, el clic. Y a partir del clic ya es ir viendo un poco qué herramientas y qué partners y qué socios o en quién se puede apoyar, ¿no? Porque una de las cosas que digo, es muy difícil hacer estas cosas solas, son muchas convergencias de tecnologías muy diferentes y es muy difícil que haya alguien que sea experto en todos, pero no solo en las tecnologías, es en otras disciplinas. Lo estábamos comentando antes, o sea, ya es muy difícil que cualquier proyecto solamente lo pueda hacer un biotecnólogo o un ingeniero o cualquier otra disciplina, ¿no? Se tienen que juntar, tienen que ser puntos de vista diferentes, luego hay que hacer que esas cosas tengan un modelo de negocio que sea viable, porque si no, no vamos a ninguna parte, ni tenemos un impacto positivo ni negativo, no hay forma de hacerlo. Entonces, pues ya lo decía la bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí. Y yo creo que este es un ejemplo muy claro es una industria emergente y un ecosistema emergente, y aquí tenemos varios ejemplos de personas que están en una aceleradora, montando una incubadora, que están en startups, que han pasado por programas de incubación, vosotros sois un centro tecnológico que estáis lanzando programas de innovación constantemente, entonces... Bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy bonito de un ecosistema que está funcionando muy bien conjuntamente. Las corporaciones están incorporando y están haciendo mucha innovación abierta, incorporando ese trabajo con las startups. Hay que trabajar en que haya buenas prácticas ahí, pero yo creo que es un momento muy bonito el que estamos viviendo. Estamos al pil-pil, ¿no? Que diríamos. Ay, qué bonito y qué rico el pil-pil. Vale, Beatriz, del libro hay un concepto que a mí me ha gustado mucho, que se habla en muchos entornos, no solamente en FoodTech, pero tú lo mencionas aquí relacionado con tecnología y con modelos de negocio, el concepto de la abundancia. Siempre pensamos que lo nuevo viene a detraer algo, ¿no? O que esto es de una manera y no de otra. Y tú hablas mucho de eso, de abundancia, de gente que ha sabido ver donde no había nada, ha visto oportunidades y ha visto sinfines, etcétera. ¿Puedes explicarnos un poquito más esto de la abundancia, que creo que nos abre un paradigma más positivo a todos? Sí, bueno, es un concepto muy interesante que sobre todo viene de la mano de Salim Ismail, que junto con algunas personas de Singularity University formularon ese concepto de las organizaciones exponenciales, ¿no? Que son estas que conectan con la abundancia para generar organizaciones capaces de escalar de una forma exponencial, ¿no? Entre otras cosas, y lograr un impacto. Entonces, lo que viene a ser la abundancia es un concepto en el cual los modelos de negocios pasan de estar basados en la escasez, y todos tenemos en mente el ejemplo de Kodak, por ejemplo, a un modelo basado en abundancia. Y las tecnologías son esas fuerzas que lo que hacen es desbloquear esa abundancia y permitirnos acceder a ella.
Ejemplo, Kodak. Pues algunos piensan que fracasó por la digitalización y no fue tanto por eso como por no saber adaptar un modelo de negocio que en su caso estaba basado en la escasez, es decir, tengo 24 fotos en un carrete y además para hacerlas tengo que ir a un revelado y tal y no sé qué, no sé cuántos, a un modelo basado en abundancia que vino una empresa como Instagram y supo crear un nuevo modelo de negocio en el hecho de que las personas ahora llevábamos en el bolsillo una cámara que nos podía hacer infinitas fotos. El problema había dejado de ser tengo solo 2 fotos, había pasado a ser qué hago con los 2 millones de fotos que hago cada semana, ¿no? Y entonces eso eran unos modelos de negocio completamente diferentes. No sé, otro ejemplo es el aluminio, es el tercer elemento más común de la Tierra, pero hasta hace... creo que fue a principios del siglo XX, pues se consideraba un metal precioso y valía como la plata o el oro, porque no se había encontrado la forma de extraerlo. Cuando 2 científicos de forma paralela encontraron un sistema de electrólisis para sacarlo, bueno, pues ahora envolvemos los bocadillos con ello. Entonces, desbloquearon una abundancia que existía gracias a la tecnología. Pues eso la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética, todas estas tecnologías nos permiten desbloquear muchas fuentes de abundancia, ¿no? Conocer proteínas que están en los alimentos, en vegetales, que hasta ahora no sabíamos acceder a ellas o no sabíamos extraerlas como ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho... Y yo me he empeñado, desde que me metí en este momento, en aplicarlo al mundo de la alimentación, ¿no? Porque me parece que hay muchas fuentes de abundancia que podemos aprovechar. El food waste, por ejemplo. Hay un capítulo entero dedicado. Nos podríamos tirar horas tú y yo, pero Sí. creo que nos toca invitar a Efrén, Adrià y Pedro a que nos acompañen. Por favor. Por favor, Pedro. Hablábamos de ecosistema y de agentes participantes en el mismo. Y Beatriz le costó muchísimo elegir a quién traía hoy y además no podía traer a todos los que quería, porque en la sala no cabíamos, porque no teníamos horas. Entonces, al final, estamos unos pocos, ¿no? Sí. Los demás les echamos de menos y sabemos que les gustaría estar aquí. Pero como representación sí tenemos a 2 emprendedores, Efrén Álvarez de Huitaca, que ahora os vais a presentar un poquito para que la audiencia os conozca, y Adrià Ferrero de Biomaker, ¿de acuerdo? Y a mi derecha, Pedro de Álava de Tech Transfer AgriFood. Emprendedores, fondos de inversión, centros tecnológicos, medios de comunicación, divulgación y la autora del libro. Una pequeña representación. Nos faltaría aquí una corporate, pero hemos decidido, Beatriz y yo, que tú también vas a hablar en nombre de las corporates, Pedro. ¿Vale? Y en tu presentación igual explicas también por qué puedes hablar por las corporates. Así que empezamos, si te parece, contigo. Bueno, pues lo primero es dar, como no, la enhorabuena a Beatriz, porque en la pandemia yo hice pan y ella escribió el libro. Entonces, cada uno hemos hecho cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, oye, pues cada uno aprendimos una cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, yo soy Pedro de Álava y soy un gestor de fondos y en vez de invertir en apartamentos o energías renovables, pues invertí en esto de alimentación. Y me diréis, bueno, ¿y por qué llegaste a esa conclusión de que había un business en la alimentación? Bueno, principalmente el modelo de negocio surgió por una cosa muy sencilla, que yo me dedicaba a gestionar fondos de transferencia de tecnología en universidades. Es decir, iba a las universidades, veía qué tecnologías había en las universidades y las empujaba. No sé si a los de la sala conocéis que España es la 10ª potencia del mundo en publicaciones y papers, pero en cambio es la número 40 del mundo en innovación. Es decir, tenemos mucho dinero invertido en infraestructura universitaria y en capacidad universitaria, pero somos realmente malos en transformar eso en negocio. Es decir, Taiwán nos supera y no tiene tanta universidad. Por lo tanto, efectivamente hay un modelo que es, no somos buenos en transformar el dinero que metemos en las universidades a transformarlo en negocio. Entonces me di cuenta en una universidad muy concreto que ellos tenían un desarrollo para aceite de palma, entonces le dije al científico, oye, esto es lo que la industria quiere, ¿por qué no vamos y se lo ofrecemos a la industria? Me dijo, no, yo me dedico a publicar. Y le digo, ¿cómo a publicar? Sí, a mí me pagan por hacer papers, por escribir y por hacer licencias. Y digo, bueno, vale, pues darme a mí ese conocimiento y yo iré y se lo pasaré, yo qué sé, a Vicky Foods, me da lo mismo, a cualquiera. Me dijo, bueno, tendrás que pasar por la OTRI y firmar un acuerdo de transferencia de tecnología y tener un upfront payment. Y dije, ostras, esto no puede ser, no puede ser.
que la universidad tenga un conocimiento tan fuerte que no sabamos pasarlo. Entonces me ocurrió montar un fondo desde la óptica de decir, oye, ¿y por qué no pregunto a la industria alimentaria qué es lo que necesitan? Como si yo os preguntara aquí los que estéis en la sala, ¿qué queréis? Pues irme a la playa, irme a la montaña. Pues lo que queréis ir a la playa, os pongo un autobús para la playa. Pues eso, entonces preguntar a la industria alimentaria que qué necesidades tenían y cómo podíamos encontrar soluciones en el mundo de las startups y las universidades. Entonces, claro, como eso era cuando preguntas, pues ellos contestan, ¿no? Entonces decidí montar un fondo de 10 corporaciones españolas que están en distintos sectores, que no compiten a priori entre ellos, aunque luego todas convergen en las mismas cosas, en los mismos principios, aunque se haga de otra manera. Entonces decidí montar un fondo de transferencia de tecnología con 10 corporaciones para bueno, pues la misma óptica que ha visto Beatriz, aprovecharla desde el punto de vista de aprovechar a la industria actual en que fuera dando esos pasos. Es decir, hay un capítulo de tu libro que me ha parecido muy interesante, que es toda la gente que hace innovación en FoodTech no ha venido del mundo FoodTech. Me sorprendía. Oye, ¿cómo puede ser que los que están dentro de la industria no innovan e innovan los de fuera? Porque pensaban diferente a cómo estaban los de dentro. Entonces, yo me di cuenta de ese detalle y dije, bueno, pues entonces a estos que están en la industria les tengo que contar, para engancharles, que si no piensan de manera diferente, como están pensando durante los últimos 30 años, que solo hacen, y Jorge lo sabrá mejor que nadie, pero que principalmente solo hacen lo que se llama pues, una innovación incremental, hago esto de otra manera, le cambio el nombre, le pongo un rosa a esto y al otro violeta y no sé qué, porque es una leche diferente, pero no había un planteamiento de innovación disruptiva. Bueno, pues ¿cómo les ayudo a hacer ese planteamiento? Entonces, bueno, tenemos un fondo de 15 millones de euros, hemos invertido en muchas de las empresas que dije en su libro, por eso creo que estoy aquí, porque no solo hemos puesto la idea, sino la pasta, y vamos a ver qué pasa ahora. Vale, creo que tengo otro aquí, sí. Antes de pasaros, que no me olvido de vosotros, pero es que nos ha avisado que se tiene que ir pronto y hay una pregunta que no queremos dejar de hacerle. Le he preguntado antes a Beatriz por la disrupción. ¿Cómo les ves a ellos en estos conceptos? ¿Invierten más porque sí, porque les has convencido o porque... Uy, mamá. Vamos a ver, voy a hacer políticamente incorrecto porque así ya nos destapamos todos y nos aclaramos, ¿vale? La industria principalmente es una industria... Yo no soy de la industria alimentaria, por lo tanto, he llegado a esa industria y he dicho, ostras, ¿esto por qué lo hacéis así? No, porque llevamos toda la vida haciéndolo así y hacemos incremental porque... Pues antes teníamos un packaging de no sé qué y ahora tenemos un poco con otro gramaje, antes hacíamos una versión y ahora es una versión familiar. Entonces, siempre ahí los elementos de innovación son muy pequeños. Un ejemplo muy claro es que aquí tenemos Coca-Cola y Fanta y tú vas al lineal de bebidas refrescantes en Inglaterra y es entero. Y entonces, cuando tú te comparas con la gran distribución en otros países, tienen otra manera de elegir las cosas. Aquí, principalmente, la industria alimentaria tiene miedo a que no le compren y además hay una fuerza sobrehumana que es el retailer, que es los Mercadona, los Carrefour, los Auchan, los Aucampo, que mandan y dicen, oye, esto hay que hacerlo así porque lo digo yo y tú tienes que hacer esto. Entonces, si quieres seguir conmigo, pues tienes que trabajar esto y si no, pues vende en Amazon o vende en otro sitio, ¿no? Entonces, este espacio, que es el espacio donde consumimos, pues principalmente está muy dominado por la industria. ¿Qué está pasando en otros países del mundo? Que en España exclusivamente los millennials o los jóvenes, vamos, permitidme esa expresión, parece que soy mayor, pero los jóvenes, los que tienen menos de 20 años o 25 o 30 años, pues claro, ya nacieron en digital, compran en digital, piensan en digital y les mola mucho más que aunque tengan 10 euros, prefieren que les traigan la comida a su casa que bajar a la pizzería de abajo a coger una hamburguesa. Y eso son así, porque sus valores son esos. Y su estatus no proviene de qué coche tienen, sino de que los vean hacerse una foto. Es decir, igual cobran 1.500 euros y tienen un iPhone. Y yo me permití un iPhone cuando cobraba bastante más. Entonces, los valores han cambiado, cómo consumen han cambiado, y eso afecta efectivamente a cómo compran y cómo consumen. Y todo eso hace que la industria en España, este grupo, representa solo el 25 o más o menos el 30% de la población. Pero es que en China es el 50%. Y en la India es el 45%. Es decir, esos que compran diferente a nosotros ya representan la mitad de la población mundial en otros países del mundo. Y efectivamente, ¿qué están haciendo? Pues impulsan otras categorías que en España no están. Impulsan otros modelos de consumo que no están. Y eso está llegando en una moda de España que nos está afectando igual. Entonces yo creo que las corporates miran a Estados Unidos o miran a Asia y dicen, ostras, esto va a llegar. Pero si miran el mercado, miran su ombligo, dicen, hoy tengo que enviar un palé a Mercadona y me ha pedido esto, ¿no?
Entonces tiene que haber, hay una especie de eso de cerebro izquierdo, cerebro derecho, no sé cómo se dice, que al final lo que hace es que con el pie derecho están pensando en cómo son eficientes en costes y con el pie izquierdo están pensando en la innovación. Y así es como los enganché yo. Les dije, oye, si estáis siempre pensando en innovación incremental, os vais a perder cosas que están pasando en el planeta. ¿Por qué no tomáis una posición en un fondo donde vamos a probar proyectos experienciales? Y os pongo un ejemplo. Nosotros somos inversores de una compañía que está el top of mind en la categoría de lo que serían las tiras de pollo, que es Eura. ¿Vale? Está en el cerebro de casi todos está esa marca, ¿no? Entonces, cuando tú revisas los fundamentales me refiero los análisis financieros de la cuenta de explotación, es que no gana dinero. Entonces, claro, cuando tú se lo dices a cualquiera de los de la industria alimentaria que hablan con los que se quedan, no, pero esto no tiene vida positivo, no tiene beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está creando un espacio que está por crear, está invirtiendo en, oye, el espacio del vegan food en España se va a desarrollar y acabarán conviviendo X marcas porque las otras se las acabará llevando pues los Campofrío, las grandes corporaciones, pero quedarán X marcas. Entonces, ese espacio lo quiero ocupar. Entonces, sé que esto es un pelín más avanzado, pero efectivamente lo que muchos de los inversores que están en nuestro fondo dijeron, oye, pues si podemos vivir esa experiencia, aprender, conocer cómo funciona, aprender qué está pasando en Estados Unidos, vivamos esa experiencia. Entonces, es difícil porque las corporaciones no se suelen salir de sus modelos. Las que son ya muy grandes, como Nestlé y no sé qué, eso ya tienen departamento para hacer lo que quieran. Pero en España creo que eran solo 50 compañías del sector, que son casi 29.000, superan los 500 millones de facturación. El resto están ahí en pirámide pequeña. Entonces, claro, si tú te vas a las 50 o las 70 compañías, pues efectivamente tienes ese recorrido. Pero todas las que van por abajo, que son pymes, que igual facturan X millones y que no tienen esa capacidad de innovar. Por lo tanto, yo creo que España tiene un potencial brutal. El libro no deja más que evidenciar que eso va a llegar. Lo que no sabemos es cuánto de eso va a pasar. Yo le preguntaba a mi padre, oye, ¿tú comerías el chorizo vegano de Eura? Me decía, pues no. Él no lo entendía. Pero claro, cuando entiendes los fundamentales que hay y que hay otra gente que sí que dice, ostras, pobre cerdito, ¿no? Pues efectivamente, pues eso va a llegar, ¿no? Sí, no sé si me he extendido. Y está creciendo. Yo ahí iba a conectar, estás marcando la diferencia enorme entre España y Estados Unidos en muchas cosas. Y aquí tenemos una persona en la sala que nos puede dar ambas visiones. Adrià, preséntate tú y explícale por qué estoy diciendo esto. Porque va todo, ¿no? Sí. ¿Se oye? Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de empezar a presentarme, me gustaría agradecer a Beatriz tanto el libro como la invitación. La verdad es que me siento muy privilegiado por estar aquí. Y una de las cosas que querría decir sobre el libro es que cuando lo he leído me he sentido muy comprendido y emocionado al mismo tiempo, ¿no? Porque cuentas un poco esa experiencia de cómo el foodtech ha ido lanzando y nosotros, y ahora ya engancho con quiénes somos, nosotros empezamos pensando en aplicar tecnología que no estaba en este ámbito ya en el año 2014. Y la apuesta era bastante arriesgada, porque lo que es específicamente, bueno, foodtech, agri-foodtech, que también se nombra muchas veces, era específicamente cómo podíamos ayudar a los agricultores a conectar mejor con su tierra, con su suelo, ¿vale? Porque nos dábamos cuenta, los dos fundadores venimos originalmente de León, nos dimos cuenta que faltaban datos, faltaban herramientas para tomar decisiones y en vez de irnos al campo, echar allí cualquier cosa, sabiendo que el suelo asimila y acepta todo y, oye, tenemos ahí una suerte, tenemos un tesoro que nos cuida, nos da de comer, pero no lo cuidamos para nada. Pues a lo mejor era posible empezar a conectar con lo que ahí pasa, sobre todo desde el punto de vista de la vida. De ahí en aquel momento ya habíamos fundado una empresa, un centro de diagnóstico genético enfocado en enfermedades humanas y dijimos, oye, hay un biomarcador en el suelo, que es la comunidad de microorganismos, ¿por qué no aplicamos la genética para conseguir esa información, para digitalizar la biología del suelo y poder conectarlas a sistemas de toma de decisiones? Para eso luego hace falta una serie de herramientas de computación avanzada que nos permitan no solo saber quién está ahí, sino qué hacen y cómo afectan al crecimiento de las plantas. Claro, esta idea en 2014, digo, es que esto nos va a costar dinero llegar ahí y encima no hay mercado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos surgió una oportunidad en una aceleradora de la Bahía de San Francisco. Nos llamaron, nos aceptaron y nos dijeron, si queréis, si probáis hacer ese desarrollo, apostamos por vosotros. Y en 2015 nos fuimos para San Francisco, Alberto Acedo, el otro fundador y yo, y montamos Beyond Makers. Eso hace ya 7 años. Y la verdad es que hemos pasado por muchas etapas. En ese momento, cuando estábamos ahí, es cuando conocimos a
a Beatriz, que nos dimos cuenta que efectivamente hay algún loco más por ahí que piensa, además desde una perspectiva muy estructural de lo que es la innovación en el sector. Y eso es estupendo, ¿no? Porque, claro, al final dices, ¿qué es la comida? Pues dices, oye, el 95% de la comida viene directa o indirectamente del suelo, ¿vale? Y luego hay una parte que viene de los océanos. Bueno, pues entonces sí que hay una conexión mucho más directa entre lo que comemos y lo que cultivamos. Entonces, si cuidamos lo que cultivamos, tendremos mejor comida, tendremos más comida y luego viene una serie de derivadas de pasión por la tecnología. Hoy Biomakers, ya he contado que... La cuña. La cuña. No, pero yo creo que viene bien, ¿no? Por también dar un poquito de contexto. Esa evolución, esa apuesta arriesgada, tuvimos que salir, eso es cierto, pero inmediatamente quisimos tener impacto en España, porque teníamos claro que el talento lo hay y lo que falta son oportunidades y desarrollo. O sea, que realmente hubiera un efecto tractor sobre esta serie de innovaciones, esa visión sobre oportunidades y que es posible. ¿Vale? Hoy somos 80 empleados, el 60% de la plantilla la tenemos en España, es donde concentramos toda la actividad de I+D, trabajamos con 8.000 agricultores en todo el mundo y tenemos operaciones en 40 países. Y estamos firmando alianzas con distintos laboratorios para expandir la capacidad de procesamiento de muestras y trabajamos pues, con las grandes marcas de desarrollo de soluciones para el campo, que ahí está habiendo también una revolución. Pasamos de fertilización química o de base química a bioactivos, ¿no? Los prebióticos y los probióticos del campo, que así ya hablamos también de comida, y trabajamos bueno, pues con las grandes empresas de alimentación también, que obviamente tienen su papel importante en la industria. ¿Has visto, Estefanía, qué ejemplo tan bonito de cómo conectar con la abundancia, en este caso de información, gracias a la tecnología, el Big Data? Está ahí, en el suelo está la información, solo hay que encontrarla y gestionarla. Así es, y es uno de los casos estupendos que sale en el libro. Y otro que mencionas en el libro, y que también es otro que se ha tenido que ir a Estados Unidos para hacerlo, que es Qualitas, la abundancia de haber puesto a plantar algas en el desierto. Como Beatriz dice, ¿no? Donde ahí veía en tierra yerma, se está viendo un gran potencial. Gran Miguel Calatayud, que no sé si nos estará viendo a través de streaming, pero ojalá. Ahí está, en el desierto de Texas. Eso es. Y yo quería incidir, Adrià, la gran diferencia entre llevar a cabo el proyecto en Estados Unidos y yo en España, que bueno, vosotros lo llevasteis allí, pero lo habéis acabado trayendo, ahora convivís en ambos países, me refiero. Cuéntanos las 2, 3 grandes diferencias para esos proyectos más a largo plazo, porque una de las características de FoodTech es que son proyectos a muy largo plazo en general. 8 o 10 años se pasan rápido para verlos tener EBITDA positivo. Sí, la verdad es que venimos de ver startups en el mundo de las tecnologías de TIC, de la comunicación, información, que crecen muy deprisa y generan un volumen de facturación muy alto. Es cierto que en este ámbito es otra velocidad, pero también es otra lealtad del mercado. La volatilidad de esos ingresos es mucho menor. Es decir, a medida que construyes mercado, lo conquistas mejor. Respondiendo a la pregunta, hay como 2 dimensiones. ¿Qué pasaba en 2015 y qué pasa ahora? Cuando nosotros nos fuimos, claro, al final estás mezclando genética, computación y aplicada agricultura. Esto no nos lo compraba nadie en esa época. Y el plan de negocio, vamos, hubo una persona, además recuerdo de un inversor bien conocido, que nos dijo, dice, para poneros dinero a vosotros, prefiero jugármelo en el casino. Y dijimos, vale, gracias. Entonces ya entendimos un poco cuál era el planteamiento del sector de la inversión en este ámbito. Y en Estados Unidos nos encontramos otra cosa totalmente diferente. No fue fácil, pues claro, llegas de fuera y lo primero tienes que hacerte un poquito nombre. Tuvimos que aprender a vendernos, que esto es importantísimo. Fue lo primero, quitarte todos los complejos y presentarte como lo que eres y lo que puedes hacer, porque así convences. Pero sí tuvimos el apoyo de tanto inversores como industria, porque los primeros clientes que sabían que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo demasiado bien, pero decían, no, esto hay que apoyarlo por si acaso funciona y ya veremos cómo nos vale. Esto, importantísimo, eso nos pasó allí. ¿Qué pasa? A medida que han pasado los años, sí que vemos que ha habido un cambio importantísimo en Europa y específicamente en España. Hoy ya hay mecanismos, vehículos de inversión que entienden las necesidades y la evolución de empresas que desarrollan tecnologías, aplicaciones novedosas. Hoy ya vemos un sector que se va abriendo, me refiero a esas corporates que comentábamos antes,
ya parece que empiezan a mirar porque dicen, oye, que ya cada vez el río suena mejor, o sea, más alto. Entonces ya hay que empezar a mirarlo a ver qué pasa ahí. Y hay muchos más casos de éxito. Entonces ya empieza a haber ecosistema, ya empieza a haber comunidad. Pero bueno, estamos unos añitos, pero la velocidad es diferente, o sea que podemos llegar mucho más rápido también. Sí, eso nos da esperanza entonces. Yo soy, a ver, para ser emprendedor tienes que ser optimista por defecto, porque te das muchos porrazos por el camino y Beatriz ha sufrido con nosotros esos momentos de bajón. Bueno, hemos hecho, el año pasado hicimos la serie B, ¿vale? En las startups está el capital semilla, la ronda, la primera que haces para poder hacer la prueba de concepto. Cuando ya has demostrado que lo que tienes un producto que hace algo, pasas ya a mercado y haces tu validación de mercado. Entonces ya haces la serie A para generar tracción, pero ya tienes que venir con algo de mercado. Y cuando ya has generado tracción, para acelerar ya haces la serie B. Bueno, el año pasado hicimos la serie B. Entre la semilla y la serie A yo perdí pelo, me salieron todas las canas, me separé. O sea, personalmente fatal porque es mucha tensión. Es un recorrido muy, muy complejo, pero curiosamente nos encontramos los mejores aliados en Europa y concretamente en España. Encontramos dos inversores que en el momento donde ya éramos muertos vivientes y estábamos a semanas de cerrar, aparecieron unos fondos y entendieron perfectamente el potencial de la idea. Es JM Ventures, el fondo, el brazo de inversión de José Manuel Entre Canales, y Seaya, que es el principal inversor en Globo, Cabify y otros. Entendían perfectamente el momento que estábamos, reconocían todo lo que habíamos hecho y ahí, claro, cambió nuestra mentalidad y digo, no, ahora hay que empujar. Y conseguimos sobre todo algo difícil, porque claro, los americanos nos decían, tenéis que estar allí, y es que teníamos la I+D aquí. Y tenía sentido desde el punto de vista de talento y costes, pero ellos no lo entendían, pero los españoles sí, entonces hemos podido mantener esta estrategia. Enhorabuena. Beatriz os llama osados en el libro, no a vosotros en concreto, sino a todos los emprendedores. Y voy a dar paso a Efrén Álvarez, que hoy ha aprendido con el libro que Witaka es de We Take Care. Eso es, viene de We Take Care. Y bueno, pues Witaka al final, bueno, ahora es un servicio de suscripción de tuppers para toda la semana. Es sencillo, ¿no? Empezó, además de una forma muy ingenua, que nosotros pues, nos incorporamos al mundo laboral con 24, 25 años y vimos que no había una solución para comer bien todos los días si no te lo hacías tú mismo. Y tú veías a la gente y toda la gente iba trampeando por ahí, un día el menú del día, otro día un sándwich de la máquina, otro día una ensalada, y nosotros decíamos, oye, es que esto se tiene que poder hacer mejor por cojones. Que no puede ser que tú tengas que estar todos los días de tu vida así y si no lo disfrutas el tiempo que le dedicas a la comida, a la cocina, que no haya una solución para externalizar esto, ¿no? Entonces, pues con nuestra ingenuidad de los 25 años decidimos crearla y la creamos desde el día cero, haciéndolo nosotros, cocinando nosotros y ahí empezó, ¿no? Con el tiempo pues vas evolucionando y bueno, ahora haciendo un poco la cuña, ¿no? como aquí el compi. Ahora pues estamos dando unas 50.000 comidas a la semana más o menos a 7.000 personas en España. Y bueno, y sobre todo con un modelo que es un modelo de suscripción, que antes era un modelo 100% transaccional, lo cambiamos hace un año y estamos muy contentos, porque al final vimos que eso lo que tiene sentido es que bueno, ya la gente generaba un hábito cuando consumía Witaka y en el momento en el que cambias un modelo de suscripción, la gente que viene a comprarte es la gente que quiere generar ese hábito, que tiene un problema a largo plazo y no un problema de turista de una semana, ¿no? Entonces empezamos siendo 100% food y 0% tech. 0% tech, nivel PrestaShop programado por un amigo que no sabía programar, y luego el segundo con un diseñador y un programador en Vietnam en remoto porque no teníamos un duro y porque no sabíamos nada de tecnología, porque los dos estudiamos empresa y teníamos formación en empresa y en gastronomía, pero cero en tecnología, ¿no? Pero al final va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de las posibilidades que tiene el modelo y las posibilidades que tiene la tecnología relacionada con el modelo, no solo en producción, que también, que luego conectamos con la parte corporate, sino en el propio modelo de negocio en sí mismo. Ahora mismo la gente que está suscrita a Witaka recibe unos platos en su casa recomendados por un sistema del que pues, la mitad no cambia nada nunca. Y tú recibes tu comida de todas las semanas y nadie cambia ningún tupper de los que recibes, nada, el 50% no cambia ningún tupper, ¿no? Entonces, el momento en el que tú empiezas a poder saber de la gente qué come, cuándo lo come, por qué lo come, qué le gusta, qué no le gusta, y cada semana el sistema se lo aprende y es mejor para esa persona, te das cuenta de que la tecnología puede ser muy importante aquí. Y no solo por hoy, porque el hoy es una
pura recomendación en un algoritmo lógico sencillo, sino por lo que puede ser mañana, que al final puedes construir producto personalizado para una persona y puedes, que es lo que queremos perseguir ahora, incidir en su salud y trabajar para mejorar su salud y no ser solo la alternativa a cocinarte, sino ser la empresa que te permite conseguir tus objetivos nutricionales, tus objetivos a nivel de alimentación en la vida. Vale, o sea, os adentráis en la futura next big thing que se menciona en el libro, ¿no? De la nutrición personalizada, la relación con la salud, es hacia dónde estáis mirando entonces. Claro, es que al final el papel que tiene la alimentación diaria en tu salud es el más grande de todo. El deporte puede tener, actividad física también, tu genética, lo que tú quieras, pero lo que comes todos los días es lo que más impacto tiene en tu salud. Y muy poca gente disfruta dedicándole el tiempo, lo dedica porque lo necesita, porque es importante su salud para él, pero no lo dedicaría si pudiese hacerlo alguien en quien confíe y quien lo haga específicamente para él. Eso por un lado. Y luego al final es que, bueno, he perdido el hilo. No sé. Bueno, pues te voy a recoger yo porque hay tres cosas que quiero decir de vosotros que me encantan y que querría que todo el mundo lo supiera. La primera es lo que cocináis está riquísimo. O sea, eso a mí me ha salvado muchas veces la vida y lo he de decir, ¿no? Está muy bueno. Pero hay, yo creo, dos cosas que me gustaría destacar de vosotros. Uno, que tenéis un propósito. Y tenéis un propósito muy claro y lo decís desde el principio y me encanta y os lo he oído varias veces y, bueno, si quieres luego lo mencionas, ¿no? Y la segunda cosa es, en el delivery todos hemos visto nacer muchas empresas y desaparecer muchas empresas. Al final las empresas de delivery son empresas logísticas que van al céntimo y los famosos units economics son absolutas espadas de Damocles que están encima de cada uno, ¿no? Y vosotros habéis sabido tener un control exquisito de todos estos unit economics. Da gusto escucharos, si alguno está interesado, escuchar los podcasts de este señor cuando le preguntan cómo gestionan sus unit economics, cómo gestionan todos sus indicadores, cómo lo tienen medido, cómo se lo sabe de memoria, de cabeza, etcétera. Yo creo que sois un ejemplo muy claro de una empresa que empezó cuando estaba el boom del delivery, pero cogiendo un modelo de negocio diferente del que todo el mundo quería hacer, que era el on demand, el de me pido la hamburguesa ahora cuando me apetece. Vosotros apostasteis por algo diferente, que era la compra programada de alguna forma y para dar a todo el mundo. Entonces, creo que son tres cosas que me encantan y la última es la caja. Eso cuando llega a casa y dice, tu mamá te mima, Huitaca cocina, me parece maravilloso, porque en ese momento dices, qué bien he hecho en comprar esto hoy. Entonces creo que además habéis sabido elegir muy bien la gente que tenéis, que hace vuestro marketing, vuestra comunicación, etcétera. Y bueno, quería ponerlo en valor también. Por eso están aquí también hoy. Por supuesto. Muchas gracias. Y estamos llegando al final. Y la última pregunta que os quería hacer a los tres era algo sobre Beatriz. Que cerréis el esto con alguna anécdota o algo que tengáis que decirnos sobre Beatriz, algo que conozcamos o que no conozcamos. Wow, eso... Si queréis me voy, ¿eh? Es el momento en que... Bueno, yo coincido, yo tengo dos espacios con Beatriz con los que trabajo bastante. Uno es que coincido bastante en las ferias, ¿vale? En los eventos que se generan de alimentación, y otros efectivamente en cómo transmite un poco para que la gente entienda lo que está pasando en Foodtech, ¿vale? Entonces, empezamos por las ferias. A ver, las ferias de alimentación de Foodtech principalmente, han sido un espacio que se ha ido desarrollando en los últimos años en España y que han tomado una dimensión, yo creo que muy interesante. El otro día hubo una feria en Bilbao, que había muchos actores, inicialmente había una feria en Málaga y bueno, yo creo que y luego el Plant-Based tiene sus propios instrumentos concretos, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo una especie de aproximación a este mercado desde mucha gente, es decir, la gente que está pensando en la sostenibilidad se acerca, la gente que está pensando en la salud, un poco lo que como, cómo me sienta, y efectivamente, de alguna manera, esos dos ambientes, y bueno, y el tercero, efectivamente el sabor, ¿no? Porque en la alimentación hay muchas cosas que son plant-based, pero que saben a perros o que saben a cosas que no se puede comer, ¿no? Entonces esto tiene que tener un poco de sentido común a la hora de... porque es alimentación y te entra por ahí, ¿no? Entonces yo creo que las ferias, de alguna manera, todo el mundo identifica a Beatriz como un ejemplo y están las mesas redondas y lidera ese espacio, por lo tanto yo creo que desde el punto de vista del posicionamiento del sector es un referente. Y eso yo lo pongo en la mesa porque, bueno, yo estoy en muchos sitios y es una figura indiscutible.
¿vale? Eso es la primera. Y luego, desde el punto de vista de la publicación, pues efectivamente yo creo que es una publicación donde yo le he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no te pasas al inglés y no sé qué? Me decía, no, si es que en castellano ya hay mucha gente, ¿no? Está todo en LATAM, está todo España. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un espacio donde puedes leer todas las mañanas, siempre hay noticias, siempre hay una línea de cosas que pasan. Al mes, pues ya lo puedes profundizar un poco más y por lo tanto yo creo que es un referente en el sector. El libro no deja más que añadir una línea más en un currículum que ya era extenso. Bueno, yo voy a decir cosas que a lo mejor ya todos sabemos los que conocemos. Y Estefanía, perdón, yo te voy a discutir, pero es que tengo que coger un tren, entonces, como manda esto, me voy a despedir, voy a dar las gracias, voy a dar la enhorabuena y hago bomba de humo y me voy por ahí detrás, ¿vale? Gracias a ti. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. No, yo voy a incidir un poquito más en ese aspecto personal, a lo mejor, porque me llama la atención siempre que hablo con Beatriz, cuando nos encontramos en eventos, o la inquietud. La inquietud, ¿no? Es como una esponja. Yo soy de los que intento no hablar mucho porque, claro, me doy cuenta que si no hablo tanto, aprendo más. Y con ella me pasa lo contrario, es como, no, dame, y lo absorbe todo. De hecho, yo creo en el libro, lo ha descrito muy bien Jorge, que son 250 páginas o algo así, pero podrían ser perfectamente 2000 si desarrolláramos cada parrafito, porque cada párrafo es como que has resumido muchísimo contenido, pero es que eso pasa en cada párrafo y dices, todo lo que hay detrás de aquí. O sea, y ese es el reflejo, yo creo, de esa inquietud de absorber. Y luego, al mismo tiempo, cómo se simplifica, o sea, la capacidad de comunicación, de simplificar los conceptos. Dices, dentro de toda esta cantidad, este volumen de datos, el ser capaz de simplificar. Yo, para mí, por eso digo, no son cosas que no sepamos, pero a mí me parecen clave y por eso siempre me gusta mucho pues, seguir, hablar y recibir el feedback que nos da, porque siempre es teniendo en cuenta muchas cosas y compartiendo y con mucha generosidad el conocimiento que tiene. Gracias. Bueno, pues yo todavía más personal, incluso. no. Que yo creo que es un ejemplo de persona muy humilde y muy leal. Humilde porque es capaz de llamarte, está haciendo algo grande como este libro, y llamarte como con la boquita chica de, oye, mira, no sé si podrías. Es como, joder, que estás haciendo algo genial, vente arriba. Y claro que voy a donde me llames, voy, ¿no? Y muy leal porque puede no haber hablado contigo en 6 meses, en un año y medio, que coge y te llama en el momento en el que cualquier cosa le resuena a ti, a tu proyecto, a tu compañía, te llama y está contando contigo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas. Beatriz, y vamos a seguir de más personal a más personal a más personal, tú de ti misma. Ahora, ¿qué Bueno, viene? ya la hemos fastidiado. ¿Qué viene después? Pues mira, te voy a decir una cosa, es que Jorge no ha parado de ponerme deberes en todo el rato. O sea, me los puso cuando hizo la revisión del borrador, pero además cuando le encargué el epílogo, ahí me pone deberes en el epílogo. Dices que esto ya lo siguiente que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, en serio, al escribir el libro yo me di cuenta, como decía, ¿no? Que era el intentar hacer esa foto completa de qué es el foodtech para intentar explicarlo de una forma divulgativa y, como decía Adrián, pues al final una pildorita concentrada de cada cosa, pero para que el que se acercara a ello pudiera tener esa foto global, ¿no? Pero cada vez que escribía un capítulo yo tenía esa sensación de que podía hacer un libro solo de cada uno de los capítulos, ¿no? Y hay algunos temas que se me han quedado con ganas de profundizarlos un poco más. Y luego había otra cosa que al principio me planteé en el libro, que a mí me gusta mucho el tema del análisis del modelo de negocio, y decía, de cada uno de ellos haré un canvas maravilloso y lo explicaré y no sé qué, no sé cuántos, y luego con mucho criterio la editorial me dijo, tienes tantas palabras. Y digo, bueno, pues que en QRs no me van a caber todo. Entonces creo que después de haber hecho la foto global, lo siguiente, después de descansar un poco, será a lo mejor algo como más de analizar puntos concretos, de análisis quizá de modelos de negocio, de un poco más de estrategias alimentarias, y sobre todo hacerlo con mucha gente, porque eso es una de las cosas que me quedo, lo bonito que es colaborar y las ganas que tiene la gente de aportar y de contribuir, y eso me ha enriquecido mucho personalmente también, o sea que algo irá por ahí. Ya veremos. Pues ya tenemos la primicia. Pues hemos llegado al fin en cuanto a tiempo. Ya solo queda que Beatriz nos despida. No sé si quiere alguien preguntar algo. Es Nos verdad, habían perdón, dicho... que había posibilidad de preguntas. Se me había olvidado. ¿Nadie?
por allí. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, hablabais antes de, del consumidor, por poner un ejemplo, en UK, ¿no? que está dispuesto a pagar más por productos de innovación, como puede ser un plant-based. En España, el consumidor nuevo que busca un producto plant-based, por ejemplo, no está dispuesto a pagar más. Entonces, ¿cómo convences a una gran corporate que opera, por ejemplo, con Mercadona, que va al céntimo, en invertir mucho en food tech, cuando después el consumidor en España no está dispuesto a pagar más por ese tipo de productos? Si se ve, por ejemplo, en Amazon Fresh, vendes un producto plant-based aquí en España y no vende nada, vendes en UK y sí que vende mucho. Entonces, cuando el consumidor es tan distinto, ¿cómo convences o por qué una gran corporate en invertir en ese tipo de food tech, ¿no? Vale, pues una parte de la respuesta, yo si quieres te voy a dar mi impresión, pero luego le voy a pasar la palabra también a Efren, porque ellos, fijaros que son un delivery y han metido ese tipo de productos ahí. Entonces, nos cuentas tu opinión de cómo funciona. Es cierto que los productos plant-based ahora mismo todavía tienen un posicionamiento premium en el sentido de que son más caros que el producto original. Todas las compañías que están trabajando en la famosa, alcanzar esa famosa paridad en precio con el producto original, y yo creo que es cuestión de tiempo que eso llegue. O sea, son productos que están en su versión 1.0, 2.0, 3.0, llegará en algún momento. El hecho de que estén más dispuestos que en otros países a pagar más por esos productos, bueno, yo creo que eso también no ocurría con los productos bio, con los productos ecológicos, pero hay un nicho de mercado que es cada vez más grande, y es lo que estamos viendo, que es que ese nicho de mercado crece, es cada vez más grande, y sobre todo los estudios lo que dicen es que conforme las generaciones son más jóvenes, están más dispuestos a eso. Es decir, si tú ves los estudios, la generación de los baby boomers pues tienen una predisposición X, los de la generación millennial, los Z, ¿no? ¿Cuáles son los que vienen? Los X menos, etcétera, pero cuando ya te estás acercando a los millennials y sobre todo los Z, se va incrementando ese porcentaje, con lo cual esas cohortes de consumidores que se van incorporando al consumo masivo son los que cada vez están más dispuestos a pagar más, con lo cual eso lo vamos a ir viendo. Los precios van a ir bajando y las cohortes que consumen más van a ir subiendo. Y luego, en cuanto a la vida real, yo creo que Efren nos puede contar, ¿no? Porque ellos tienen platos, han introducido platos en ese sentido. ¿Cómo se están comportando? Pues mira, los platos empezaron siendo 100% de nicho, ¿vale? Al final estaban en un 1% de las ventas, ¿no? Más o menos cuando los lanzamos. Luego entendimos que al final no solo te estás dirigiendo a un cliente 100% vegano, sino que tienes que entender que puede haber alguien que sea plant curious o puede haber alguien que le dé igual. Entonces lo que tienes que hacer es trabajar sobre el producto para que sea indiferente que tenga carne o que tenga proteína vegetal, y que sea algo que la gente lo disfrute, que le nutra y que le sirva para cumplir sus objetivos. Una vez que entiendes eso y empiezas a trabajar sobre ese producto, pues consigues, mira, por curiosidad, esta semana teníamos en carta un pesto vegano y un pesto de albahaca y queso tradicional de toda la vida. Y esta semana, curiosamente, ha estado mejor valorado un pesto rojo vegano con una pasta incluso peor, porque con un fusilli, que un espagueti al pesto con leche, ¿no? Entonces yo creo que es la doble, es entender que no solo te diriges al público acérrimo, y una vez que entiendes eso ya dices, vale, si no solo me dirijo a esta gente, ¿cómo puedo llegar al resto y que le guste y que lo disfrute? Y si tú puedes disfrutar un plato, te da igual lo que lleve dentro, siempre y cuando sea bueno para ti. Y por otra parte, Mercadona esta semana acaba de lanzar sus piezas de pollo vegano. Quiere decir que es algo que está entrando ya en el retail popular o discount, etcétera. Lo van a ver. El motivo que sea. Y luego va evolucionando. Hay otra cosa que contribuye a hacerlo más asequible, y es que sea un componente de un plato y no sea un ingrediente en sí mismo. O sea, porque tú puedes hacer una full meal, una comida completa con un eura, con una proteína vegetal cualquiera, que no tenga un peso de proteína vegetal tan grande como para hacerlo muy caro y que estés pagando a nivel de chuletón.
y se pueden buscar proteínas vegetales alternativas que son a lo mejor en seco y que luego las hidratas y ganan volumen y las puedes utilizar en un picadito para hacer una boloñesa vegetal que esté muy buena. Y no solo hay lo que más branding tiene, sino hay todo lo demás y se puede entender y se puede trabajar. ¿Veis cómo se lo sabe todo? De esta semana le preguntas cuál ha sido el mejor plato de ayer, el que mejor ha funcionado, lo tiene en la cabeza, desde el picadillo hasta el KPI más increíble. Es impresionante. Hasta el número de la nota. ¿Alguna otra pregunta? Y nos vamos a pasar toda la sesión sin hablar de fermentación, no me lo creo. Inés no me lo va a perdonar. Ahí lo dejamos. Es porque es la gran tecnología del momento. El libro lo explica muy bien y yo creo ya, Beatriz, que te toca cerrar. Vale, pues muy bien. Yo quería hacer unos agradecimientos y como no estaba muy segura de si me iba a acordar de todo el mundo y estas cosas, que a lo mejor alguien se pone un poco nervioso, pues lo he traído escrito, por si acaso. Así que... Ay, es lo que tienen los que ya llevamos en este mundo un tiempo, que llevamos necesitando gafas. Bueno, lo primero de todo, quería dar muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, por venir, por acompañarme, porque para mí ha sido un momento, está siendo un momento muy especial después de un año de trabajo, así que muchísimas gracias de corazón a los que habéis venido para acompañarme. Muchísimas gracias a Ámbito, por acogernos hoy en vuestra casa, ¿no? Por vuestra generosidad, pero sobre todo también por crear este espacio abierto al conocimiento inquieto y de cortas distancias, ¿no? Que es como la magia buena, que es de distancias cortas. Muchísimas gracias, Pita. Gracias a Mila, a Jero y también se las transmites a Gervasio, por favor, de mi parte. Muchas gracias a Liz Editorial, ¿vale? Por creer que el foodtech era algo que podía interesar más allá de los 4 locos que estamos metidos aquí en esto y creer que podía ser interesante, pero sobre todo por creer en este formato, ¿no? En creer que un libro puede ser una herramienta útil, no solamente para aprender, sino pues también para inspirar, para cuestionarnos cosas, para ayudarnos a hacer ese clic de mentalidad que teníamos y para movernos a la acción, que al final yo creo que es el objetivo de una herramienta como esta, ¿no? Muchas gracias por confiar en mí para esta labor, por supuesto, ¿no? Como digo, ya lo he explicado antes, que fue una feliz serendipia y me gustaría personalizar las gracias en Fátima, también en Gema, en Laura Díez, que también está aquí, Laura Madrigal, que la estoy echando muchísimo de menos, por favor, decírselo, es mi infatigable editora, y también a Cristina, que es la afinada correctora, que hacen una labor increíble y que sin ellas pues, y su buen criterio pues, el libro no tendría la forma que tiene hoy, ¿no? Y bueno, a lo mejor habríamos enfadado a la RAE en algún momento, que no queremos. Bueno, como os decía, ha sido un trabajo muy intenso, muy absorbente, pero también muy divertido, en el que he aprendido muchísimo. Y ya os lo decía antes, que cuando empecé, lo primero que pensé es que tenía algo que contar, ¿no? Fijaros que no sé, qué presunción, ¿no? y que a la gente le podía interesar. Entonces, bueno, ya os digo que le di muchas vueltas y al final me decidí a ponerlo en marcha. Y cuando ya eso iba empezando a tomar cuerpo, pues ya empecé a decírselo a la gente con nombre y apellidos. Y una de las primeras personas a la que se lo conté fue a Estefanía. ¿Te acuerdas de aquella conversación que tuvieras? Pues me he lanzado. Y, Estefanía, me gustaría apoyarme en ti y en vosotros porque seguro que voy a tener muchas dudas. Lo que quieras, cuando quieras. Y, bueno, pues quería darle las gracias no solo por estar aquí, sino por todas las veces, todas y cada una de las veces que ha estado al lado del teléfono, al lado del WhatsApp, al lado del correo, respondiendo a dudas, confirmando datos, dándome sugerencias, correcciones, diciéndome si un párrafo era preciso o no era preciso, poniéndome en contacto con alguien que esto lo puede saber fulanito mejor que yo. Así que infinitas gracias. Por favor, transmíteselas también a Inés y a Leire, porque son maravillosas y de ellas también he aprendido muchísimo. Hay muchas otras personas, como he dicho antes, a las que compartí capítulos específicos para que me ayudaran a contrastarlos y, sobre todo, confirmar que no estaba diciendo tonterías. Y bueno, hay muchos nombres que sí, no voy a decirlos todos porque seguro que me dejo algunos, ¿no? Pero de centros tecnológicos, de profesores de universidad a los cuales no conocía de nada y han sido muy generosos respondiéndome.
Pero quiero dar unas gracias muy, muy fuertes y muy especiales a Jorge Jordana, que además ha tenido la deferencia de venir hoy a acompañarme. Creo que es un maestro, es un decano de la industria alimentaria en España. Y bueno, pues él, como os ha contado, hizo una lectura crítica y constructiva del libro, y gracias a esa crítica y a esa visión, a esos comentarios afilados y siempre certeros, pues han sido de un valor inestimable para el libro, y yo pues los agradezco muchísimo, ¿no? No sé qué es más grande, si tu sabiduría, tu generosidad o tu humanidad, pero en cualquier caso estoy infinitamente agradecida por todos ellos. En estas apenas 2 semanas que lleva el libro en las librerías, pues he recibido muchos mensajes, algunos de personas que ya me conocían y otros de personas que no me conocían de nada, pero que han visto el libro, lo han leído y han tenido ganas de conectar conmigo, ¿no? Y me gustaría representar en un mensaje que he recibido, que me ha hecho mucha ilusión, de una persona que encontró el libro en el Corte Inglés, precisamente, no el de aquí, el de Bilbao, justo cuando lo estaban colocando en las librerías, y me escribió muy amablemente por LinkedIn y me dijo, oye, que fíjate que es que estoy queriendo hacer un cambio de profesional y me he encontrado esto, que es a lo que me quería dedicar, y ha sido como una señal, ¿no? Y después de comprarlo me escribió, en 24 horas he devorado más de la mitad del libro y no puedo dejar de leerlo. Me parece que para mí se convertirá en una guía de referencia. Y al cabo de 2 días, es decir, cuando la segunda mitad, me dice, me acaba de llegar el pedido. He pedido una copia para cada uno de los miembros de mi equipo. Están entusiasmados y hemos quedado en 2 semanas para comentarlo y ver qué ideas salen. Y esto ya me parece que es como el objetivo que yo quería cumplir, ¿no? Adrián, que fuiste tú quien me hizo esa pregunta que citaba en el principio, pues bueno, pues igual ya creo que tengo un poco más clara la propuesta de valor del libro, ¿no? No solamente divulgar, sino mover a la acción y hacer ese clic en las personas, ¿no? Así que Javier, estoy muy agradecida por compartir tu historia conmigo. Y bueno, pues también quiero dar mucho las gracias a todos los que han contribuido, a los que lo estáis leyendo ahora, porque ya lo dicen los autores, y aquí tenemos alguna otra autora maravillosa, que a partir de que el libro sale de las manos del autor, pues ya no es suyo, ya es de quien lo está leyendo y lo hace vuestro, ¿no? Así que muchas gracias a todas estas personas que bueno, pues me han enseñado no solamente muchas cosas, como hemos dicho ahora, sino lo más importante, que es lo que decía antes, como nos contaban en La bola de cristal, que solo no puedes, pero con amigos sí, y que con amigos como vosotros, pues todo es posible. Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, muchas gracias.